Parejas, alcohol, bromas que salieron demasiado lejos y un día que nadie quiso recordar después. Hay algo que nadie te dice cuando eres el único del grupo que tiene vehículo propio en la universidad. Automáticamente te conviertes en transporte público emocional, logístico y social. Eso fue exactamente lo que me pasó ese 14 de febrero, tercer semestre de la carrera, día raro desde temprano. Por una coincidencia extraña, tanto el trabajo como la escuela hicieron puente, así que prácticamente todo el mundo estaba libre. Y claro, cuando jóvenes universitarios tienen tiempo libre, dinero limitado y demasiadas ganas de vivir algo memorable, las decisiones inteligentes dejan de ser prioridad. Yo acababa de terminar una relación en enero, así que llegué ese día con esa mezcla rara entre alivio y vacío. Mientras todos hablaban de planes románticos, regalos y citas, yo estaba en modo observador silencioso, viendo cómo el salón entero parecía una exposición de parejas felices. Y sí, era el único soltero visible. Lo curioso fue notar cómo, desde un extremo del salón, algunas personas empezaron a mirarme y a susurrar entre ellas como si estuvieran planeando algo. En ese momento no lo entendí, pero ahora sé que ahí comenzó el efecto dominó. Lorena apareció poco después. Lorena no era alguien que pasara desapercibida. Tenía ese estilo llamativo que hacía que todos voltearan a verla al entrar, más por su actitud que por cualquier otra cosa. Caminaba con seguridad exagerada, hablaba fuerte y tenía fama de ser impredecible. Se acercó con una sonrisa que ya venía cargada de intención. Primero empezó con conversación casual, preguntando cómo estaba, qué iba a hacer ese día y comentarios ligeros sobre el ambiente romántico general. Todo parecía normal hasta que soltó la pregunta clave. Si tenía la van conmigo, ahí debí sospechar. Cuando alguien empieza preguntando por el vehículo antes que por ti, sabes que algo viene. Resulta que había una fiesta planeada. O más bien, varias parejas habían armado un plan medio improvisado para salir juntos y celebrar San Valentín en grupo. El detalle era que necesitaban transporte para mover a varias personas desde distintos puntos, y aparentemente alguien había sugerido mi nombre como solución logística. Lo curioso fue que no sentí rechazo inmediato. Quizá porque estaba soltero y no quería quedarme encerrado viendo redes sociales llenas de fotos románticas. Quizá porque me gusta manejar, o quizá porque en el fondo sabía que algo caótico podía salir de ahí. Acepté. Y ahí empezó todo. El punto de reunión parecía una escena sacada de una comedia romántica universitaria. Parejas llegando tomadas de la mano, regalos envueltos de forma improvisada, gente riendo demasiado fuerte y planes que cambiaban cada 5 minutos. Subimos a la van. Lorena se sentó adelante conmigo, mientras atrás se acomodaban 8 parejas, creando una mezcla rara entre emoción, incomodidad y demasiada energía acumulada. Desde el inicio noté algo. Todos estaban más interesados en el plan romántico que en la logística. Nadie sabía exactamente a dónde íbamos, solo había una idea general de llegar primero a un concierto cerca de Kew y luego moverse hacia otra fiesta en Milpa Alta. Ya desde ese momento el plan tenía más huecos que un queso suizo. En el trayecto hubo risas, música alta y conversaciones cruzadas que iban desde teorías absurdas sobre relaciones hasta apuestas sobre quién terminaría más borracho esa noche. 2 parejas se bajaron cerca del concierto, emocionadas por un evento en unas canchas de béisbol. El resto seguimos avanzando hacia la famosa casa donde supuestamente estaba la verdadera fiesta. Y aquí empezó la sensación de que algo no estaba bien. El tráfico era raro, la dirección cambiaba constantemente porque nadie tenía la ubicación exacta, y cada cierto tiempo alguien atrás gritaba una nueva indicación contradictoria. Aún así, el ambiente seguía animado. Llegamos alrededor de las 6 de la tarde, justo para descubrir que la fiesta ya se estaba terminando. Sí, después de todo el viaje. Al parecer había ocurrido una pelea entre personas que ya estaban ahí y el ambiente se había vuelto incómodo. Algunos estaban recogiendo cosas, otros se iban rápido y la energía general era de final abrupto. Pero como en toda buena historia caótica, ese no fue el final del plan, fue el verdadero comienzo. Porque justo cuando parecía que todo había sido un viaje inútil, aparecieron 4 chicas más que se habían quedado sin transporte para regresar, y alguien sugirió que se unieran al grupo mientras decidíamos qué hacer. De repente, lo que era un grupo manejable se convirtió en una pequeña caravana improvisada sin destino claro. Y ahí, parado junto a la van, viendo cómo el sol empezaba a bajar y el plan original se desmoronaba,
Tuve la sensación rara de que esa noche iba a terminar siendo cualquier cosa menos normal. No sabía qué tan cierto sería, ni que ese San Valentín terminaría convirtiéndose en una historia que nadie del salón volvería a mencionar sin ponerse incómodo. Pero en ese momento todavía era solo el inicio, y el caos apenas estaba calentando motores. Si algo quedó claro después de que la primera fiesta murió antes de empezar, fue que nadie quería regresar a casa. Era San Valentín. Había orgullo de por medio. Nadie quería subir historias diciendo, me fui temprano porque hubo pelea. Eso no vende. Así que ahí estábamos. Más personas de las planeadas, cero organización y un grupo de universitarios convencidos de que todavía podían rescatar la noche. Las 4 chicas que se habían quedado sin transporte se integraron casi de inmediato. Entre ellas estaban Catalina y Elena, que terminarían teniendo un papel bastante importante en lo que vino después. Venían con esa energía de, ya que estamos aquí, que pase lo que tenga que pasar. Y eso, combinado con alcohol potencial y demasiadas hormonas en el ambiente, nunca es buena señal. Alguien propuso buscar motel. Sí, así de rápido escaló el asunto. Varias parejas empezaron a revisar en sus teléfonos, pero era 14 de febrero en la noche. Error de principiantes. Todo estaba lleno. Saturado. Sin disponibilidad. La ciudad entera parecía haber decidido tener el mismo plan romántico urgente. Intentaron con 3, 4, 5 lugares. Nada. Mientras tanto, yo seguía manejando. Porque claro, cuando eres el del vehículo, automáticamente te conviertes en el adulto responsable aunque tengas la misma edad que todos. Ya eran casi las 8 cuando alguien recordó que Felipe tenía casa relativamente cerca. Felipe dudó un poco, pero luego mencionó que sus papás habían salido por una emergencia familiar y que probablemente no regresarían esa noche. Probablemente. Esa palabra debió alertarnos, pero no lo hizo. En el camino hacia Azcapotzalco, pasamos por una rosticería. El presupuesto del grupo era triste. Literalmente hicieron una vaquita improvisada y alcanzó para varios pollos rostizados, algunas cervezas y poco más. El romanticismo ya había mutado a supervivencia con comida caliente. También dejamos en el metro a las chicas que no querían seguir el plan. Ahí el grupo se redujo un poco, pero aún éramos suficientes como para que cualquier situación pudiera salirse de control. Llegamos a la casa de Felipe y efectivamente no había nadie. Ese momento tiene algo extraño cuando lo recuerdas. Entrar a una casa vacía con un grupo grande de personas genera una sensación de libertad artificial. Como si el simple hecho de no tener adultos alrededor automáticamente validara cualquier decisión cuestionable. La música empezó, las cervezas se abrieron, el pollo desapareció en minutos. Yo me ofrecí a ir por más cosas porque vi que eso no iba a durar nada. Había una vinatería cerca, y sinceramente pensé que si la noche iba a seguir, mejor que estuviera bien surtida para evitar que alguien saliera a mitad de madrugada buscando más alcohol. Compré una caja de tequila, refrescos, pan para hot dogs, salchichas, frituras, lo básico para una fiesta universitaria mal planeada. Cuando regresé, el ambiente ya había cambiado. Los hombres estaban bebiendo con una competitividad absurda, como si hubiera una medalla invisible para el que más resistiera. Aldair fue de los primeros en perder el equilibrio. Hugo empezó a hablar demasiado fuerte. José intentaba demostrar que podía mezclar bebidas sin consecuencias. Spoiler, sí había consecuencias. Lo curioso es que muchos no sabían realmente beber. Mezclaban sin medir, se retaban entre ellos, se aplaudían decisiones cuestionables. Y, en menos de una hora, el ambiente romántico se transformó en caos etílico. Nicolás, que normalmente era el más serio del grupo, terminó cantando canciones dramáticas abrazado a una bocina. Aldair se puso agresivo, no violento, pero sí intenso. Empezó a empujar en broma que ya no parecía tan broma. En un punto tuvimos que sujetarlo entre varios porque estaba demasiado alterado. Nada grave, pero suficiente para que la vibra empezara a ponerse rara. Y mientras los hombres caían uno por uno en esa espiral de no sé cuánto llevo, pero sigo, las chicas estaban mucho más controladas. Se reían, observaban y comentaban entre ellas como si estuvieran viendo un experimento social en tiempo real. Ahí comenzó algo que no vi venir. Cuando la testosterona colectiva empezó a desplomarse por el alcohol, el poder dinámico del grupo cambió. De repente, los que habían estado compitiendo por quién era más fuerte o más divertido, estaban tirados en sillones, hablando incoherencias o quedándose dormidos en posiciones incómodas. Ya casi era medianoche. Algunos propusieron quedarse ahí,
Nadie estaba en condiciones de manejar, y honestamente, la mayoría ya estaba demasiado tomada para intentar moverse. Yo me encerré un rato en la van con Lorena, que también estaba bastante ebria, aunque todavía consciente. Necesitaba un respiro. Manejar, comprar, organizar. Me había puesto en modo responsable, pero el ambiente empezaba a sentirse extraño. Cuando regresamos a la sala, la escena era digna de una fotografía caótica. Varios chicos tirados en una esquina, otros murmurando cosas sin sentido, y las chicas sentadas en círculo como si estuvieran planeando algo. Propusieron jugar botella. Y aquí es donde la noche dejó de ser simplemente desorganizada y empezó a volverse peligrosa en términos sociales. No voy a entrar en detalles innecesarios, pero el juego empezó ligero. Retos tontos, risas, atrevimientos suaves, nada que en ese momento pareciera grave. El problema fue que el nivel de conciencia entre hombres y mujeres ya no era el mismo. Ellas estaban mucho más sobrias. Ellos, en su mayoría, no. Eso cambió completamente la dinámica. El morbo empezó a aparecer, comentarios curiosos, retos más atrevidos, risas nerviosas. Yo estaba ahí, participando, pero al mismo tiempo notando que la línea entre broma divertida y situación que mañana va a ser incómoda se estaba acercando peligrosamente. A las 3 de la mañana, algunos chicos empezaron a despertar un poco, solo para volver a beber, y ahí el desorden regresó. José discutía sin sentido. Aldair quería seguir tomando, aunque apenas podía mantenerse sentado. Hugo intentaba bromear, pero ya nadie entendía lo que decía. Las chicas, cansadas de intentar controlarlos, decidieron dejarlos seguir hasta que simplemente se agotaran. Y eso fue exactamente lo que pasó. Uno por uno volvieron a caer. A las 5 de la mañana, la casa parecía escenario de posguerra estudiantil, silencio interrumpido por respiraciones pesadas, botellas vacías, luces encendidas, y un grupo de chicas que ya estaba lo suficientemente sobrio como para empezar a aburrirse. Ahí fue cuando todo cambió, porque el aburrimiento, combinado con alcohol residual y demasiada confianza, es una mezcla peligrosa. Y alguien propuso una broma. La madrugada tiene algo peligroso. A esa hora, el cerebro ya no funciona igual. Estás cansado, medio mareado, emocionalmente alterado y con una confianza que no tendrías a plena luz del día. Y justo en ese estado, alguien dijo que sería divertido hacerles una broma a los chicos. Al principio sonó como algo ligero. Pintarles la cara, cambiarles la ropa de lugar, esconderles los zapatos. Nada grave. Pero cuando un grupo grande empieza a reír al mismo tiempo, la noción de límite se diluye. Catalina fue la primera en levantarse con esa energía de «esto va a ser histórico». Elena la siguió. Lorena estaba riéndose demasiado como para detener nada. Y yo, honestamente, en ese momento no pensé que escalaría como lo hizo. Creí que sería algo infantil, una foto ridícula, y ya. Pero no. Primero empezaron a moverlos de lugar. Los acomodaban como muñecos. Los recargaban unos sobre otros. Se reían porque ninguno reaccionaba. Aldair apenas murmuraba incoherencias. Hugo ni siquiera abrió los ojos cuando le levantaron el brazo. Ahí debimos parar. Pero nadie quería hacer el aguafiestas. Alguien propuso quitarles los zapatos, luego las sudaderas. Después empezó esa lógica absurda de, si ya estamos aquí, hagámoslo bien. La ropa empezó a desaparecer. No fue algo instantáneo, fue progresivo. Entre risas, comentarios y ese ambiente donde todo parece más gracioso de lo que realmente es. Yo estaba ahí, observando cómo la situación se volvía más incómoda. Pero el ambiente era tan colectivo que cualquier intento de frenar parecía exagerado. Nadie estaba pensando en consecuencias, solo en el momento. Les quitaron la ropa y la escondieron por la casa. Algunos quedaron prácticamente desnudos, tirados en posiciones que definitivamente no elegirían en condiciones normales. Luego alguien empezó a acomodarlos de manera comprometida, como si estuvieran abrazados entre ellos en poses que al día siguiente serían imposibles de explicar sin entrar en pánico. Las risas subieron de volumen. Elena encontró unas cremas en uno de los baños y comenzó a embarrarlas en brazos y torsos. Nada peligroso, pero sí lo suficientemente humillante como para generar caos al despertar. Después vino la peor idea de todas. En la cocina había una salsa de habanero, y alguien, no recuerdo quién exactamente porque todo pasó rápido, decidió que sería graciosísimo untarla en zonas íntimas. En ese momento ya no era una broma ligera. Era una línea cruzada.
No describo detalles porque no hacen falta para entender que eso fue excesivo, absolutamente excesivo. Yo ahí sí dije que ya era suficiente. Que con las posiciones y la ropa escondida bastaba. Algunas estuvieron de acuerdo, otras no tanto, pero al final no siguieron agregando nada más. Cuando terminaron, la escena era un desastre. Cuerpos desparramados, posturas absurdas, rastros de crema, olor a alcohol y salsa picante en el ambiente, y un silencio que ya no era gracioso. Ahí por primera vez sentí ese vacío en el estómago de mañana esto va a explotar. Aún así, decidieron irse antes de que despertaran. A las 5:30 empezaron a arreglarse. Se lavaron la cara, se acomodaron la ropa, recogieron lo mínimo indispensable. Yo incluso me bañé porque necesitaba despejarme. El agua fría fue como un golpe de realidad. Cuando bajé, las chicas estaban terminando de revisar que nadie estuviera a punto de despertarse. Todo parecía bajo control. Salimos de la casa con esa mezcla de risa nerviosa y adrenalina, como si hubiéramos hecho una travesura gigante y hubiéramos escapado. Yo llevé a varias a sus casas. El amanecer ya estaba saliendo. La ciudad comenzaba su rutina normal, mientras nosotros veníamos de una noche que todavía no entendíamos del todo. Después me fui el fin de semana con Lorena y su amiga Daniela a Acapulco. Sí, así como suena. Plan improvisado, carretera casi vacía, sol, playa y la sensación de que lo del sábado quedaría como una anécdota secreta entre nosotros. Pero lo que nadie calculó fue el efecto dominó. El lunes ningún chico apareció en la escuela. Ninguno. Al principio pensamos que era cruda colectiva, que simplemente estaban recuperándose. El martes comenzaron a llegar mensajes tensos, primero indirectos, luego llamadas más largas entre ellos. Resulta que despertaron uno por uno en medio del caos. Imagina abrir los ojos, estar desorientado, notar que no tienes ropa, sentir ardor por la salsa, ver a tu amigo en una posición extremadamente comprometedora contigo y no recordar absolutamente nada. Eso fue lo que pasó. Algunos pensaron que había pasado algo entre ellos. Otros entraron en pánico. Aldair reaccionó con enojo inmediato. José acusó a Hugo. Hugo no recordaba nada y creyó que le estaban mintiendo. En cuestión de horas se generó una paranoia brutal. Se empezaron a culpar entre ellos. A decir que alguien había cruzado una línea, que eso no era normal, que cómo podían explicar esa situación, y como ninguno recordaba bien la madrugada, el cerebro llenó los vacíos con sospechas. El martes al mediodía varios coincidieron en la van para hablar del tema. Yo estaba manejando cuando empezó la discusión. No era una conversación tranquila, era tensión pura. Alder estaba convencido de que alguien había intentado algo. José negaba todo. Nicolás decía que no recordaba nada pero que despertó con dolor y eso lo tenía alterado. La paranoia colectiva explotó. Se empezaron a empujar, a gritar. La van se movía tanto que unos vecinos voltearon a ver pensando que estaba pasando algo más grave. Yo tuve que detener el vehículo. Y ahí, en plena calle, se bajaron y comenzaron a golpearse. No fue una pelea organizada. Fue descontrol emocional, miedo disfrazado de enojo, vergüenza convertida en agresión. Al final se separaron, pero la fractura ya estaba hecha. Ese mismo día varias novias hablaron con ellos y notaron que estaban raros, serios, evitaban detalles. Algunas sospecharon infidelidad. Otras pensaron que había pasado algo peor, y lo que había sido una broma de madrugada se convirtió en una bomba social. Esa semana el salón cambió completamente. Ya no había bromas. Ya no había grupo unido. Las miradas eran incómodas. Las parejas empezaron a romper. Aldair terminó con su novia. José también. Hugo dejó de hablarle a medio grupo. El silencio se instaló. Y nadie quiso admitir públicamente lo que realmente había pasado. Lo peor es que oficialmente nunca se habló de la salsa, ni de las posiciones, ni de la ropa escondida. La versión oficial fue confusa y superficial, pero el daño ya estaba hecho. Después de esa semana de tensión, el grupo nunca volvió a ser el mismo, y no estoy exagerando. Literalmente se sintió como si hubieran apagado la luz del salón. Lo más fuerte no fue la pelea en la calle ni los golpes, fue el silencio que vino después. Aldair dejó de sentarse con José. Hugo empezó a llegar tarde y se iba antes de que terminaran las clases. Nicolás evitaba cualquier reunión, y lo más raro, ninguno volvió a mencionar la madrugada. Era como si hubieran firmado un pacto invisible de negación, pero el cuerpo no olvida. Se notaba en cómo se miraban,
en la incomodidad cuando alguien hacía un chiste mínimamente subido de tono, en la forma en que se tensaban si alguien sugería una fiesta. Las novias empezaron a romper relaciones una por una, no porque supieran exactamente qué había pasado, sino porque sentían que algo estaba mal. Desconfianza, inseguridad, versiones incompletas, una bomba perfecta. El salón, que antes era ruidoso, se volvió una tumba. Ya no había planes grupales, ya no hubo más vamos todos. Cada quien empezó a juntarse con otros grupos. Yo seguí manejando la van, pero ahora los viajes eran cortos, incómodos, con música baja y conversaciones superficiales. Y entonces pasó algo que terminó de sellar todo. Un rumor comenzó a circular en otro grupo de la facultad. No sé exactamente cómo se filtró, pero alguien comentó que los de tercer semestre habían hecho algo rarísimo en una fiesta. No había detalles claros, pero sí suficientes insinuaciones como para que empezaran las miradas incómodas. Eso terminó de fracturarlos. Aldair encaró a José otra vez. José juraba que él no había hecho nada. Hugo gritó que alguien los había puesto así, pero nadie quería señalar directamente a las chicas, porque admitir eso implicaba admitir que habían estado totalmente vulnerables, y ahí entendí algo que en ese momento no quise ver. La broma no fue solo una travesura, fue cruzar un límite serio. Ellos estaban inconscientes, no podían defenderse, no podían consentir nada de lo que pasó, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos que eso no estuvo bien. Yo cargué esa sensación todo el semestre. Porque sí, no fui quien propuso lo de la salsa, no fui quien organizó las posiciones, pero estuve ahí. No lo detuve desde el inicio. No fui el adulto responsable. Me dejé llevar por la risa colectiva. Y eso pesa. El resto del año fue gris. Académicamente salimos adelante, pero socialmente estábamos rotos. En la graduación de ese semestre nadie se tomó foto grupal. No hubo despedida. No hubo brindis. Solo distancia. Lorena y yo no duramos mucho más después de ese fin de semana en Acapulco. Lo nuestro había sido más adrenalina que conexión real. Cuando se apagó la intensidad, quedó el vacío. A veces pienso que todo empezó por algo tan absurdo como no querer quedarme solo ese 14 de febrero. Acepté un plan por ego, por despecho, por sentirme parte de algo, y terminó siendo el San Valentín más caótico y destructivo que he vivido. Nunca hubo una confrontación formal, nunca hubo disculpas públicas, nunca se habló claramente de responsabilidades. Simplemente nos desintegramos. Pensar cómo una noche de exceso, presión social y malas decisiones puede cambiar por completo la dinámica de un grupo. Lo que empezó como una invitación interesada por una camioneta terminó en amistades rotas, parejas separadas y un salón que pasó de ser ruidoso a parecer un velorio permanente. Siendo totalmente honesto, si tú hubieras estado ahí esa madrugada y vieras que la broma empezaba a cruzar límites, ¿te habrías atrevido a detener todo aunque quedaras como el aburrido del grupo, o también te habrías dejado llevar por la risa del momento? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.